Tienes 48 horas para salir de mi casa. Las palabras de mi prima Lucía me golpearon como una bofetada. Ella sonreía, sosteniendo la escritura de la casa de mis padres en sus manos, mientras yo intentaba entender cómo la persona que acogí llorando en mi puerta hace 6 meses había logrado quitármelo todo. ¿Cómo pudiste? Esta casa es todo lo que tengo de mamá, grité con las manos temblando. Corrección, era todo lo que tenías, respondió con una sonrisa que me heló la sangre. Tu padre me la transfirió legalmente. Deberías haber pasado más tiempo con él en la residencia, ¿sabes? Me derrumbé en el sofá, recordando aquella noche lluviosa de marzo en Valencia, cuando sonó el timbre. Lucía estaba empapada, con 2 maletas grandes y los ojos rojos de tanto llorar. Mi prima siempre había sido el tipo de persona que conseguía todo lo que quería. Guapa, carismática y manipuladora. Pero esa noche parecía genuinamente devastada. Carmen, perdona que aparezca así, sollozó, pero no tengo a dónde ir. Miguel me engañó. Se llevó todos nuestros ahorros y desapareció. Estoy completamente perdida. En ese momento, recordé las palabras de mi madre antes de fallecer. La familia es todo lo que tenemos, hija. Cuida siempre de los tuyos. Sin dudarlo, le hice espacio para entrar. La casa que heredé de mis padres en el barrio de Ruzafa era demasiado espaciosa para mí sola, y tener compañía no estaría mal. ¡Qué ingenua fui! Las primeras semanas fueron tranquilas. Lucía se mostraba extremadamente agradecida. Ayudaba con las tareas domésticas y hasta empezó a cocinar, algo que hacía divinamente. Poco a poco, fue trayendo pequeños cambios a la casa. Una planta aquí, un cojín nuevo allá, siempre con la excusa de querer retribuir mi bondad. Lo que no me di cuenta es que cada pequeño cambio era parte de un plan mayor. Lucía empezó a visitar a mi padre con más frecuencia en la residencia donde estaba. Papá sufría de Alzheimer en fase inicial, y desde que mamá falleció, hace 3 años, su condición había empeorado considerablemente. Yo lo visitaba regularmente, pero con mi trabajo como profesora en el Instituto Público Mariano Benlliure, no siempre podía estar allí tanto como quisiera. Lucía, por otro lado, estaba desempleada y tenía todo el tiempo del mundo. Empezó a pasar tardes enteras con mi padre, llevándole los dulces que tanto amaba y escuchando sus historias antiguas, las mismas que repetía varias veces debido a la enfermedad. En poco tiempo, conocía a cada enfermera por su nombre y se había convertido en una presencia constante en su vida. «Tu prima es un ángel», me dijo un día la enfermera Rosario. «Tu padre se pone tan contento cuando viene. Ayer mismo le trajo esa paella que tanto le gusta». Algo dentro de mí se retorció al oír aquello. Era la receta de mi madre, aquella paella. Lucía había encontrado el cuaderno de recetas antiguo mientras ordenaba la cocina. En ese momento, pensé que era un homenaje cariñoso. Ahora me doy cuenta de que era solo una pieza más de su rompecabezas. Fue un jueves cuando noté los primeros cambios en el comportamiento de mi padre conmigo. Llegué para visitarlo después del trabajo, como siempre hacía, pero parecía agitado, casi hostil. «¿Por qué nunca tienes tiempo para mí como Lucía?», preguntó, su voz cargada de reproche. «Ella sí se preocupa por mí de verdad». Intenté explicarle sobre mi trabajo, sobre cómo yo estaba manteniendo la casa sola, pero no quería escuchar. Lucía había plantado una semilla de desconfianza que empezaba a dar sus frutos amargos. Las tardes en la residencia se volvieron tensas. Mi padre, que siempre había sido mi mayor apoyo, ahora apenas me miraba cuando llegaba. Lucía había logrado convencerlo de que yo lo había abandonado, de que solo me interesaba su dinero y la casa. La realidad era completamente opuesta. Yo trabajaba duramente para mantener todo a flote, para que él tuviera los mejores cuidados posibles. Un día, llegué a la residencia y encontré a Lucía hablando con el doctor Ramírez en el pasillo. No me vieron llegar y pude escuchar parte de su conversación. «Sí, doctor, está muy preocupado por el futuro de la casa. Carmen nunca está presente. Trabaja demasiado. La verdad es que don Antonio quiere asegurarse de que el patrimonio quede en buenas manos». Me quedé helada. El doctor Ramírez era conocido en Valencia por ser no solo médico, sino también notario. ¿Qué estaba tramando Lucía? Esa noche, cuando llegué a casa, la encontré preparando una de sus famosas tortillas de patatas. El aroma llenaba la cocina, recordándome dolorosamente a las cenas familiares de mi infancia. «Carmen, llegas justo a tiempo», sonrió, como si no hubiera estado conspirando horas antes. «He invitado a cenar a Javier». Javier era nuestro vecino, un abogado jubilado que vivía en el piso de arriba. Desde que Lucía se mudó, se había vuelto una presencia constante en nuestras vidas, siempre alabando su cocina, siempre dispuesto a ayudar con consejos legales.
Durante la cena, observé cómo Lucía manipulaba la conversación hábilmente, llevándola hacia temas de herencias y propiedades. Javier, entre bocado y bocado de tortilla, compartía historias sobre casos de personas que perdieron todo por no tener los papeles en orden. Es importante proteger el patrimonio familiar, decía Lucía, mirándome de reojo, sobre todo cuando hay miembros de la familia que están demasiado ocupados para preocuparse. Esa noche apenas pude dormir. Repasaba en mi mente todos los acontecimientos de los últimos meses, las visitas cada vez más frecuentes a papá, las conversaciones en susurros, los documentos que veía de reojo en su habitación. Todo empezaba a cobrar un terrible sentido. Al día siguiente, decidí salir antes del instituto. Necesitaba hablar con mi padre a solas, sin la presencia manipuladora de Lucía. Pero cuando llegué a la residencia, me encontré con una escena que me dejó sin palabras. Mi padre estaba sentado en su habitación, rodeado de papeles. A su lado, un notario que no era el doctor Ramírez tomaba notas mientras Lucía sostenía la mano de papá con falso cariño. Al verme, su sonrisa se volvió triunfal. «Carmen, qué sorpresa verte tan temprano. Don Antonio está tomando algunas decisiones importantes sobre su patrimonio. Por fin está poniendo todo en orden». Mi padre me miró con una mezcla de confusión y reproche. «Es lo mejor, hija. Lucía se preocupa por mí. Viene todos los días. La casa estará mejor con ella». En ese momento, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La casa de mis padres, el hogar donde había crecido, donde cada rincón guardaba un recuerdo de mamá. Lucía lo había planeado todo desde el principio, desde aquella noche lluviosa cuando apareció en mi puerta, pero lo que no sabía era que su plan maestro apenas estaba comenzando. La transferencia de la casa era solo el primer paso de una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Y yo, ingenuamente, le había abierto la puerta a mi propia destrucción. Salí tambaleando de la residencia, con las palabras de mi padre resonando en mi cabeza. Necesitaba ayuda, pero ¿a quién podía recurrir? Mi única familia cercana era Lucía, y ella era precisamente el problema. Mientras conducía de vuelta a casa, recordé que aún tenía el número de María José, una antigua compañera de la Facultad de Derecho que había dejado para dedicarme a la enseñanza. La llamé desde el parking del instituto, con las manos temblorosas. «Carmen, ¿sabes lo difícil que es anular una transferencia de propiedad cuando el propietario tiene Alzheimer? Necesitamos pruebas de que tu padre no estaba en pleno uso de sus facultades cuando firmó, pero el diagnóstico es reciente». «María José, los médicos dicen que aún tiene momentos de lucidez». «Entonces será aún más complicado», suspiró. «Tu prima ha jugado bien sus cartas». Esa tarde, al volver a casa, encontré a Lucía reorganizando el salón. Había movido el antiguo aparador de mi madre, ese mueble de caoba que guardaba todas nuestras fotos familiares, a un rincón oscuro. «Carmen, qué bueno que llegas». Sonrió como si nada hubiera pasado. «Estoy dando un aire más moderno a la casa. Este aparador es tan antiguo. Pensaba que podríamos venderlo». «No toques las cosas de mi madre», respondí con una frialdad que no sabía que tenía dentro. «Técnicamente, ahora son mis cosas», replicó, su sonrisa desvaneciéndose. «La casa y todo lo que contiene está a mi nombre. Deberías empezar a hacerte a la idea». Me encerré en mi habitación, la misma donde había dormido durante 35 años. Las paredes celestes que mi madre había pintado con tanto cariño parecían burlarse de mí. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Los días siguientes fueron una pesadilla. Lucía comenzó a invitar a sus amigos a la casa, organizando cenas y reuniones como si fuera la dueña absoluta. Una noche, mientras corregía exámenes en mi cuarto, escuché risas y el tintineo de copas. Me asomé y vi a Javier, el abogado vecino, brindando con ella. «Por la nueva propietaria», decía él, alzando su copa de Rioja. «Siempre supe que eras una mujer inteligente, Lucía. Todo es cuestión de saber jugar tus cartas», respondió ella, lanzándome una mirada de superioridad cuando me vio en la puerta. Al día siguiente, mientras desayunaba antes de ir al instituto, Lucía dejó caer una bomba. «Por cierto, he decidido remodelar la casa. Empezaremos por tu habitación. Necesito el espacio para mi estudio de diseño». «¿Qué? ¿No puedes hacer eso?» «Claro que puedo», sonrió, mostrándome unos papeles. «Ya contraté a los obreros. De mí. Empiezan la próxima semana». Desesperada conduje hasta la residencia. Necesitaba hablar con mi padre, hacerle entender lo que había hecho. Pero cuando llegué, me encontré con otra sorpresa desagradable. «Lo siento, señorita Carmen», me dijo Rosario, la enfermera. Su prima dejó instrucciones específicas. «Solo podemos permitirle visitas los domingos de 4 a 6 de la tarde». «¿Qué? ¡Es mi padre!» «Lo sé, pero la señorita Lucía tiene un poder notarial.
Ella toma las decisiones ahora. Sentí que me faltaba el aire. No solo me había quitado mi casa, también estaba alejándome de mi padre. Me senté en un banco del jardín de la residencia, tratando de recuperar la compostura, cuando vi a don Manuel, el antiguo párroco de nuestro barrio, que visitaba regularmente a los residentes. «Carmen, hija, ¿estás bien?», se acercó preocupado. «Te veo pálida». Le conté todo entre lágrimas. Don Manuel me escuchó atentamente, su rostro ensombreciéndose cada vez más. «¿Sabes?», dijo después de un largo silencio. «Tu madre venía a confesarse conmigo regularmente. Unos meses antes de morir, me contó algo sobre Lucía que quizás deberías saber». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué cosa, padre?». «Tu madre descubrió algo sobre el pasado de Lucía. Algo que podría explicar por qué está tan obsesionada con quedarse con vuestra casa. Pero no sé si debo...». En ese momento su teléfono sonó. Era una emergencia en la parroquia. «Ven a verme mañana después de la misa de la tarde», me dijo mientras se alejaba apresuradamente. Esa noche apenas pude dormir. ¿Qué secreto guardaba Lucía? ¿Qué había descubierto mi madre? Mientras daba vueltas en la cama, escuché voces en el pasillo. Lucía hablaba por teléfono en susurros. «Sí, todo va según lo planeado. No, ella no sospecha nada. La casa vale al menos 300.000 euros. Podremos venderla en cuanto... No, el viejo no durará mucho en ese estado». Me quedé helada. ¿Estaba Lucía planeando vender la casa? ¿Y qué quería decir con que mi padre no duraría mucho? A la mañana siguiente, llamé a María José nuevamente. «Necesito que investigues algo por mí. ¿Puedes averiguar si Lucía tiene antecedentes? ¿O si ha estado involucrada en casos similares antes?». «Dame un par de días», respondió mi amiga. «Tengo algunos contactos en el juzgado». Mientras tanto, Lucía seguía con sus planes de remodelación. Esa tarde, cuando volví del instituto, encontré a un grupo de obreros midiendo mi habitación. «Ah, Carmen», sonrió Lucía con falsa dulzura. «Ya que estás aquí, ¿por qué no empiezas a empacar tus cosas? Los obreros empezarán mañana mismo. ¿Dónde se supone que voy a dormir?». «Hay un hostal muy económico en el centro», respondió, hojeando una revista de decoración. «O podrías buscar un piso compartido. A tu edad, deberías estar viviendo sola de todos modos». La sangre me hervía, pero me contuve. Necesitaba tiempo para descubrir qué secreto guardaba mi madre sobre Lucía. Don Manuel era mi única esperanza. Esa noche, mientras empacaba algunas cosas esenciales, encontré una caja vieja en el fondo de mi armario. Dentro había fotos antiguas de la familia, incluyendo una que me llamó la atención. Era Lucía, unos 15 años más joven, junto a una anciana que no reconocí. En el reverso, con la letra de mi madre, había una nota. «Lucía y Doña Amparo. Valencia, 2008. La historia se repite». ¿Quién era Doña Amparo? ¿Y qué historia se repetía? Estaba a punto de descubrir que el plan de Lucía era mucho más siniestro de lo que imaginaba, y que esta no era la primera vez que lo ejecutaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de María José. «Carmen, he encontrado algo. No vas a creer lo que descubrí sobre tu prima. Necesitamos hablar urgentemente». Me encontré con María José en una cafetería alejada del centro, donde estaba segura de que Lucía no nos encontraría. Mi amiga llegó con una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión grave que me hizo estremecer. «Lo que he descubierto es peor de lo que imaginábamos», dijo mientras sacaba varios documentos. «Tu prima no es quien dice ser. De hecho, ni siquiera se llama realmente Lucía Martínez». «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Su verdadero nombre es Laura Mendoza, y esto no es la primera vez que hace algo así». María José extendió varios recortes de periódicos antiguos sobre la mesa. En 2008 fue investigada por la muerte de una anciana en Alicante, Doña Amparo Ruiz, la misma mujer de la foto que encontraste. Mis manos temblaban mientras leía los titulares. Anciana muere en extrañas circunstancias. Sobrina política hereda toda su fortuna. Las fechas coincidían perfectamente con la foto que había encontrado. ¿Muerte? ¿Estás diciendo que Lucía...? Nunca pudieron probar nada, interrumpió María José. El caso fue cerrado como muerte natural, pero hay más. En 2012, apareció en Murcia bajo el nombre de Luisa Mendoza, se acercó a una viuda adinerada, ganó su confianza, y en menos de un año, la mujer le había transferido todas sus propiedades. Cuando la familia intentó investigar, la viuda apareció muerta en su casa. Sobredosis de medicamentos. El café se me revolvió en el estómago. La historia que mi madre había descubierto, lo que había escrito detrás de la foto. La historia se repite. «Tu madre debe haber descubierto algo de esto», continuó María José. «¿Nunca te dijo nada?».
Mamá murió repentinamente, respondí, recordando aquel día terrible. Tuvo un infarto mientras dormía, o eso nos dijeron. Un pensamiento horrible cruzó mi mente. Era posible que... Carmen, María José bajó la voz. Hay algo más que debes saber. He estado investigando las últimas visitas de Lucía a tu padre. Los registros médicos muestran cambios extraños en su medicación. ¿Qué tipo de cambios? Dosis más altas de las prescritas, medicamentos que no estaban en su receta original, y todo autorizado con el poder notarial que tiene Lucía. Me levanté de golpe, tirando la taza de café. Tengo que ir a la residencia ahora mismo. Espera, María José me detuvo. No puedes enfrentarte a ella directamente. Es peligrosa, Carmen. Necesitamos pruebas sólidas. En ese momento mi teléfono sonó. Era Rosario, la enfermera de la residencia. Carmen, tienes que venir inmediatamente. Tu padre ha tenido una crisis. Conduje hasta la residencia como una loca, con el corazón en la garganta. En la entrada, me encontré con Lucía, quien fingió sorpresa al verme. ¿Qué haces aquí? No es tu día de visita, dijo con una sonrisa tensa. Es mi padre, Lucía. O debería decir, Laura. Vi cómo su rostro se transformaba por un segundo, antes de recuperar su máscara de serenidad. No sé de qué hablas, prima. Creo que tanto estrés te está afectando. Sé todo sobre doña Amparo. Continué, observando cómo palidecía, y sobre la viuda de Murcia. Mi madre lo descubrió, ¿verdad? Por eso murió tan repentinamente. Lucía dio un paso hacia mí, su voz apenas un susurro. Cuidado con lo que insinúas, Carmen. Los accidentes suceden. ¿Como los cambios en la medicación de mi padre? La interrumpí, viendo cómo sus ojos se abrían con sorpresa. En ese momento, Rosario apareció corriendo. «Carmen, tu padre está preguntando por ti. Está muy agitado». Empujé a Lucía y corrí hacia la habitación de papá. Lo encontré sentado en su cama, más lúcido de lo que lo había visto en meses. «Carmen, mi niña», dijo al verme. «Tengo que decirte algo sobre tu madre, sobre la noche que murió». Pero antes de que pudiera continuar, Lucía entró en la habitación seguida por un médico que no conocía. «Don Antonio necesita descansar», dijo el médico preparando una jeringa. «Le daré un sedante». «No», grité, pero dos enfermeros me sujetaron y me sacaron de la habitación. «Es por su bien», sonrió Lucía con malicia. «Está muy alterado». Mientras me arrastraban hacia la salida, vi cómo el médico inyectaba algo en el suero de mi padre. Sus ojos se cerraron lentamente mientras Lucía lo observaba con una expresión que me heló la sangre. En el parking, llamé inmediatamente a María José. «Necesito tu ayuda. Creo que va a matar a mi padre como hizo con mi madre». «Tengo una idea», respondió después de un momento. «Pero es arriesgada. ¿Confías en mí?» «Completamente. Bien, porque lo que vamos a hacer podría costarnos la vida si Lucía se entera». Esa noche, mientras regresaba a la que pronto dejaría de ser mi casa, comprendí que estaba en una carrera contra el tiempo. Lucía no solo quería la casa, quería eliminar a todos los que pudieran exponer su verdadera identidad. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Trabajé con doña Amparo. Sé lo que hizo Laura Mendoza. Nos vemos mañana en el Mercado Central, 10 a.m. Venga sola». Mientras subía las escaleras, escuché a Lucía hablando por teléfono en su habitación. «Sí, todo está listo. En cuanto el viejo firme los últimos papeles, nos deshacemos de él como hicimos con su mujer. La hija no será problema. Pronto tendrá un desafortunado accidente». El Mercado Central de Valencia bullía de actividad esa mañana, pero yo apenas notaba el ajetreo a mi alrededor. Mis ojos escaneaban cada rostro, buscando a mi misterioso contacto. A las 10 en punto, una mujer mayor con uniforme de enfermera se sentó a mi lado en la cafetería. «Soy Mercedes», susurró sin mirarme. «Trabajé en la residencia Los Naranjos en Alicante. Conocí bien a doña Amparo y a Laura Mendoza. ¿Qué puede decirme sobre ella?», pregunté, conteniendo mi ansiedad. Mercedes sacó discretamente un sobre amarillento de su bolso. «Aquí está todo. Registros de medicación alterados, informes médicos manipulados. Laura, o Lucía, como se hace llamar ahora, era experta en ganarse la confianza del personal médico. Pero yo nunca confié en ella. La noche que murió doña Amparo, yo estaba de guardia». «¿Qué pasó?». «Oficialmente, un paro cardíaco mientras dormía, pero yo vi a Laura salir de la habitación minutos antes, guardando algo en su bolso. Cuando quise investigar, empezaron los accidentes». «¿Accidentes?». Sentí un escalofrío. Mi coche perdió los frenos en una carretera de montaña. Milagrosamente sobreviví, pero el mensaje era claro. Debía mantener la boca cerrada. Mercedes miró nerviosamente alrededor, pero cuando vi la foto de tu padre en las noticias locales, reconocí a Laura inmediatamente. No podía quedarme callada otra vez. Mientras revisaba los documentos, mi teléfono vibró. Era María José. «Carmen, tenemos un problema».
Tu padre ha sido trasladado a una clínica privada. Lucía usó su poder notarial para autorizar el traslado. Mi corazón se detuvo. ¿Qué clínica? Ese es el problema. No figura en ningún registro oficial. Mercedes, que había escuchado la conversación, palideció. Así empezó con doña Amparo. La aisló completamente antes de... No terminó la frase. No era necesario. Hay algo más, continuó Mercedes. Laura no trabaja sola. Tiene cómplices en el sistema médico. El doctor Ramírez, por ejemplo. ¿El doctor Ramírez? Interrumpí. ¿El que también es notario? El mismo. Él falsificó los certificados de defunción en los casos anteriores. Y tiene un hermano que dirige una clínica privada en las afueras de Valencia. Las piezas empezaban a encajar. Llamé inmediatamente a María José y le pasé la información. Ella prometió investigar la clínica del hermano del doctor Ramírez. Esa tarde, mientras preparaba mis últimas cosas para dejar la casa, el plazo de 48 horas casi expiraba, encontré algo en el fondo del aparador que Lucía había querido vender. Un diario de mi madre. Con manos temblorosas, leí las últimas entradas. 15 de marzo. Hay algo extraño en Lucía. Hoy la vi en el centro con un hombre que la llamó Laura. Cuando pregunté en la familia, nadie sabe realmente mucho sobre su pasado. 20 de marzo. He estado investigando. La mujer de la foto con doña Amparo es idéntica a Lucía, pero con otro nombre. Necesito advertir a Antonio. 23 de marzo. Creo que Lucía sabe que la descubrí. Me ha estado siguiendo. Hoy encontré mis medicamentos desordenados. Si algo me pasa... La entrada terminaba abruptamente. Mi madre murió al día siguiente. El sonido de la puerta principal me sobresaltó. Lucía había vuelto. Escondí rápidamente el diario en mi bolso y fingí seguir empacando. ¿Todavía aquí? Su voz sonaba irritada. Te quedan menos de 24 horas. Ya casi termino, respondí, tratando de mantener la calma. Por cierto, ¿cómo está mi padre? Perfectamente atendido. Sonrió con malicia. Aunque dudo que puedas verlo pronto. Su estado es... delicado. En ese momento mi teléfono vibró con un mensaje de María José. Encontré la clínica. Está en Godella. Tengo un contacto en la Guardia Civil. Ven urgente. Necesito salir, anuncié dirigiéndome a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Lucía, súbitamente suspicaz. A buscar cajas para la mudanza, mentí. A menos que quieras que deje todas mis cosas aquí. Me dejó ir, pero sentí su mirada clavada en mi espalda mientras salía. En el coche, llamé a María José. La clínica está registrada a nombre de Ricardo Ramírez, me explicó. Y adivina qué, tiene un historial de pacientes que mueren misteriosamente después de cambiar sus testamentos. ¿La Guardia Civil puede intervenir? Necesitan una orden judicial. Estoy trabajando en ello, pero llevará tiempo. Mi padre no tiene tiempo, respondí, acelerando hacia Godella. La clínica resultó ser una antigua villa reconvertida, rodeada de altos muros. Desde el exterior, parecía tranquila y respetable, pero había algo siniestro en su quietud. Mientras observaba desde mi coche estacionado a distancia, vi llegar al doctor Ramírez. Minutos después, llegó Lucía. Entraron juntos al edificio. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Carmen, la voz de Rosario, la enfermera de la residencia, sonaba asustada. Hay algo que debes saber sobre la noche que trasladaron a tu padre. Vi a Lucía mezclando algo en su medicación. Y tengo pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Fotos. Y guardé una muestra de la medicina. Pero no puedo hablar por teléfono. Nos vemos en 1 hora en la cafetería frente a la residencia. Mi instinto me decía que era una trampa, pero no tenía alternativa. Necesitaba esas pruebas. Mientras conducía hacia la residencia, vi un coche negro siguiéndome. Tomé varias desviaciones aleatorias para confirmarlo. Definitivamente me seguían. Llamé a María José. Creo que Lucía sospecha algo. ¿Qué hago? Dirígete a la comisaría de Ruzafa. Te esperamos allí. Ya tenemos la orden judicial. Pero cuando estaba a punto de girar hacia la comisaría, recibí otro mensaje que me heló la sangre. Si quieres volver a ver a tu padre con vida, ven sola a la clínica. Tienes 30 minutos. Adjunto había una foto de mi padre, conectado a varias máquinas, con Lucía a su lado sosteniendo una jeringa. Te voy a contar un secreto, Carmen. Me había dicho Lucía una vez, durante una de nuestras cenas. El poder verdadero no está en el dinero ni en las propiedades. Está en conocer los puntos débiles de las personas. Y tú, prima, eres tan predecible. Tenía razón. Sabía que no podía arriesgar la vida de mi padre. Así que, en lugar de girar hacia la comisaría, enderecé el volante y me dirigí hacia Godella. Lo que Lucía no sabía era que yo también había aprendido algunos trucos en estos meses,
y tenía mi propio plan. La clínica se alzaba ante mí como una fortaleza siniestra en la oscuridad creciente. Antes de bajar del coche, activé la grabadora de mi teléfono y envié mi ubicación a María José. Si algo me pasaba, al menos habría evidencia. El guardia de seguridad me condujo por pasillos silenciosos hasta una habitación en el segundo piso. El olor a desinfectante me revolvió el estómago. Allí estaba mi padre, conectado a varios monitores, y junto a él, Lucía, sosteniendo una jeringa como quien sostiene un arma. Puntual como siempre, prima, sonrió. Cierra la puerta. ¿Qué le has hecho?, pregunté, observando el rostro pálido de mi padre. Por ahora, solo está sedado. Su futuro depende de ti. El doctor Ramírez emergió de las sombras del rincón. No me había percatado de su presencia. Señorita Carmen, tiene que entender que su padre necesita cuidados especiales. Su estado es delicado, como el de mi madre cuando murió, respondí, viendo cómo Lucía se tensaba. ¿También la ayudaste con eso, Lucía? ¿O debería llamarte Laura? Veo que has estado investigando. Su sonrisa se volvió fría. Entonces sabrás que soy muy cuidadosa con mis asuntos. ¿Como con doña Amparo? ¿O la viuda de Murcia? Casos desafortunados, intervino el doctor Ramírez, pero sin pruebas concretas. ¿Y los registros médicos alterados? ¿Los certificados de defunción falsificados? Vi un destello de preocupación en los ojos de Lucía. ¿Qué registros? Los que Mercedes guardó, dije, notando cómo palidecía al escuchar ese nombre. Ella no murió en aquel accidente de coche, ¿sabes? Lucía se acercó a mí, la jeringa temblando ligeramente en su mano. Mientes. Mercedes murió hace años. ¿Estás segura? Quizás deberías revisar tu teléfono. Te envié un video hace unos minutos. Cuando Lucía sacó su teléfono, aproveché el momento de distracción. En un movimiento rápido, saqué el spray de pimienta que había ocultado en mi manga y lo rocié directamente en sus ojos. El doctor Ramírez intentó detenerme, pero años dando clases en un instituto público me habían enseñado algunos trucos de defensa personal. Un golpe certero en la rodilla lo dejó en el suelo. Lucía, temporalmente cegada, lanzaba maldiciones mientras intentaba alcanzarme con la jeringa. «Te mataré como maté a tu madre», gritó, revelando en su rabia lo que tanto había sospechado. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. María José entró seguida por 2 agentes de la Guardia Civil. «Todo está grabado», anunció María José, sosteniendo su teléfono en alto. La confesión, la amenaza, todo. Mientras esposaban a Lucía, seguía gritando, «¡No tienen pruebas! ¡Nadie me creerá!» «¿No?», sonreí, sacando el diario de mi madre de mi bolso. «Mi madre lo documentó todo. Cada detalle de tu plan, cada encuentro sospechoso. Por eso la mataste, ¿verdad? Ella te descubrió. Y no solo eso», añadió María José. «Mercedes no solo guardó los registros de Alicante, también tiene pruebas de los otros casos. Las muertes en Murcia, en Barcelona». El rostro de Lucía se contorsionó en una mueca de odio puro. «Eres igual que tu madre, que siempre entrometiéndote. Debí matarte cuando tuve la oportunidad». «Pero no lo hiciste», respondí. «Cometiste el error de subestimarme, de pensar que era débil como todos los que manipulaste antes». Mientras se llevaban a Lucía y al doctor Ramírez, me acerqué a la cama de mi padre. Los médicos que María José había traído ya estaban revisando su estado. «Estará bien», me aseguró uno de ellos. Le estaban administrando sedantes para mantenerlo confuso, pero no hay daño permanente. Las siguientes horas fueron un torbellino de declaraciones policiales y exámenes médicos. La investigación reveló una red compleja de fraudes y homicidios que se extendía por varias provincias. El hermano del doctor Ramírez también fue arrestado, y la clínica, clausurada. Cuando finalmente pude llevar a mi padre de vuelta a la residencia habitual, comenzó a recuperar su lucidez gradualmente. Una tarde, mientras compartíamos un café en el jardín, me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Tu madre intentó advertirme sobre Lucía», dijo. «La noche que murió, vino a verme muy alterada. Dijo que había descubierto algo terrible, pero antes de que pudiera contármelo». «Lo sé, papá», le tomé la mano. «Ahora lo sabemos todo. Perdóname por haber dudado de ti». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Por haber permitido que esa mujer me manipulara. No fue tu culpa». Lo tranquilicé. Lucía era experta en manipular personas vulnerables, pero ahora está donde merece estar. La casa volvió a mi nombre, por supuesto. Todos los documentos que Lucía había conseguido fueron anulados al probarse el fraude y la manipulación, pero lo más importante era que habíamos conseguido justicia, no solo para nosotros, sino para todas sus víctimas anteriores. Sin embargo, mientras limpiaba la habitación que Lucía había ocupado,
Encontré algo inquietante, una lista de nombres y direcciones, algunas tachadas, otras con marcas de interrogación. ¿Cuántas más víctimas potenciales había estado observando? ¿Y había actuado realmente sola todo este tiempo? Un mensaje de María José interrumpió mis pensamientos. Carmen, necesito que vengas a la comisaría. Lucía quiere hablar contigo. Dice que tiene información sobre la muerte de tu madre que solo compartirá contigo. El centro penitenciario de Picassent se alzaba imponente bajo el sol valenciano. María José me acompañó hasta la sala de visitas, donde Lucía me esperaba, vestida con el uniforme gris de la prisión. Su rostro había perdido aquel brillo manipulador, pero sus ojos seguían siendo calculadores. «No tenías que venir», dijo, esbozando una sonrisa débil. «Pero sabía que lo harías. Siempre has sido demasiado curiosa, como tu madre». «¿Qué información tienes sobre su muerte?», pregunté directamente. «Antes de contártelo, debes saber que no actué sola. Hay más personas involucradas, personas que siguen libres y en posiciones de poder». «¿Por qué debería creerte?». Lucía se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Porque tu madre descubrió algo más grande que mis pequeñas estafas. ¿Nunca te preguntaste por qué tenía tantos contactos en el sistema médico? ¿Por qué siempre conseguía la cooperación de doctores y notarios?». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿De qué estás hablando?». «Existe una red, Carmen. Personas que se especializan en ayudar a ancianos adinerados a gestionar sus patrimonios. Notarios, médicos, abogados, todos trabajando juntos. Yo solo era una pieza más del engranaje». «No te creo», respondí, aunque una parte de mí recordaba los extraños patrones que habíamos descubierto durante la investigación. «Tu madre encontró documentos», continuó Lucía. «Pruebas que conectaban a personas importantes. La noche que murió, no fui yo quien le administró aquellas pastillas. Fue el doctor Ramírez, bajo órdenes de alguien más». «¿De quién?». «Si te lo digo, estarás en peligro. ¿Realmente quieres saberlo?». Antes de que pudiera responder, María José entró apresuradamente en la sala. «Carmen, tenemos que irnos. Ahora». En el coche, me explicó. El doctor Ramírez apareció muerto en su celda. Aparentemente, un suicidio. «Demasiado conveniente», murmuré. «Hay más», continuó María José. «He estado investigando las conexiones que mencionó Lucía. Hay un patrón de muertes similares en toda la costa mediterránea. Ancianos adinerados que mueren después de cambiar sus testamentos, siempre con los mismos nombres apareciendo en los documentos legales. Llegamos a mi casa, donde mi padre nos esperaba. Desde que había vuelto a la residencia habitual, su memoria había mejorado considerablemente. «Papá, ¿mamá alguna vez mencionó algo sobre una red de personas que estafaban a ancianos?». Su rostro se ensombreció. «Tu madre estaba investigando algo. Mencionó a un juez, alguien apellidado Montero. Dijo que era el cerebro detrás de todo». María José palideció. «¿Fernando Montero? ¿El magistrado del Tribunal Superior?». Eso explicaría por qué tantos casos fueron desestimados, reflexioné. En ese momento, sonó el timbre. Era Mercedes, la antigua enfermera de Alicante, acompañada por 2 agentes de la Guardia Civil. «Encontraron esto en una caja de seguridad del doctor Ramírez», dijo, entregándome un sobre grueso. «Tu madre lo dejó allí la noche que murió». Dentro había documentos, fotos y una carta dirigida a mí. «Querida Carmen, si estás leyendo esto, algo me ha pasado. He descubierto una red de corrupción que se extiende hasta los más altos niveles del sistema judicial. El juez Montero está detrás de todo, usando su posición para proteger a una organización que se dedica a estafar y asesinar ancianos adinerados. Lucía no es más que una peón en este juego. La verdadera amenaza son las personas que la contratan, que la dirigen hacia sus víctimas. He recopilado pruebas, nombres, fechas. Todo está aquí. Ten cuidado. Sé que intentarán silenciarme, pero confío en que tú, mi hija, sabrás qué hacer con esta información. Te amo, mamá». Las manos me temblaban mientras leía. Todo este tiempo, mamá murió intentando exponer esto. «Y ahora tenemos las pruebas», dijo María José. «Pero necesitamos actuar con cuidado. Esta gente es poderosa». Los siguientes días fueron intensos. Trabajamos discretamente con un grupo selecto de agentes de la Guardia Civil y periodistas de confianza. La investigación se extendió por toda España, revelando una red de corrupción que había operado durante décadas. Lucía, viendo que el sistema que la había protegido se derrumbaba, decidió cooperar completamente.
Su testimonio fue crucial para desenmascarar a los verdaderos responsables. Una mañana, mientras desayunaba con mi padre en la terraza de casa, los noticieros explotaron con la noticia: magistrado del Tribunal Superior arrestado en conexión con red de estafas y homicidios. La caída del juez Montero desencadenó una serie de arrestos en toda España. Notarios, médicos, abogados... La red completa quedó expuesta. «Tu madre estaría orgullosa», dijo papá, con lágrimas en los ojos. «Siempre decía que eras más fuerte de lo que creías». Meses después, recibí una carta de Lucía desde la prisión. «Carmen, nunca podré compensar el daño que he causado a tu familia. La muerte de tu madre me perseguirá siempre, aunque no fuera yo quien apretó el gatillo. Pero quiero que sepas que tu valor para enfrentarte a todo esto me hizo ver lo equivocada que estaba. La casa que tanto intenté robarte no era solo un inmueble. Era el símbolo de una familia honesta, de valores que yo nunca entendí, hasta que fue demasiado tarde». Lucía. La guardé junto al diario de mi madre, en el viejo aparador que Lucía había querido vender. Cada objeto en esa casa ahora tenía un significado más profundo. Cada rincón contaba una historia de lucha y justicia. Mi padre decidió quedarse en la residencia, donde se había encariñado con el personal y los otros residentes. Yo volví a dar clases en el instituto, pero ahora también colaboraba con una fundación que ayudaba a prevenir el abuso patrimonial de ancianos. Una tarde, mientras ordenaba los papeles de mamá, encontré una última nota escondida entre las páginas de su diario. La verdadera fortaleza no está en resistir sola, sino en saber cuándo pedir ayuda y en qué personas confiar. Carmen, mi niña, siempre fuiste más fuerte de lo que creías, pero tu verdadero poder está en tu corazón, en tu capacidad de luchar por la justicia sin perder tu humanidad. Las palabras de mi madre resonaron profundamente. En nuestra casa, que ahora era un símbolo de victoria sobre la injusticia, organicé una pequeña reunión con todos los que me habían ayudado: María José, Mercedes, los agentes de la Guardia Civil, incluso algunos de los familiares de las otras víctimas de la red. Por la justicia, brindamos recordando a todos los que, como mi madre, habían luchado por exponer la verdad. El caso se convirtió en un precedente importante en la lucha contra el abuso patrimonial en España. Se establecieron nuevos protocolos y sistemas de control en residencias y notarías. La red de corrupción había caído, pero su exposición había servido para proteger a futuras víctimas potenciales. Mientras contemplaba el atardecer desde la ventana de la que había sido la habitación de mi madre, pensé en cómo un acto de bondad, acoger a alguien que pedía ayuda, había desencadenado una serie de eventos que expusieron una verdad mucho más grande y oscura. Mi teléfono sonó. Era María José. «Carmen, hay algo más. Hemos encontrado conexiones similares en otros países. Esto podría ser solo la punta del iceberg». Miré la foto de mi madre sobre la cómoda y sonreí. «Entonces tenemos trabajo que hacer». La justicia, como decía mi madre, no es un destino, sino un camino, y aunque el precio que pagamos fue alto, cada paso valió la pena. La casa que Lucía tanto codició se convirtió en algo más que un hogar. Se transformó en un símbolo de resistencia, un recordatorio de que la verdad, aunque a veces tarde, siempre encuentra su camino hacia la luz. Y yo, la profesora que una vez dudó de su propia fuerza, había encontrado mi verdadera vocación: continuar el legado de mi madre, protegiendo a los vulnerables y exponiendo la injusticia, sin importar cuán poderosos fueran los que intentaran ocultarla. El aparador que Lucía quiso vender ahora guarda no solo fotos familiares, sino también los documentos que cambiaron tantas vidas. Y en las noches,